buenas y bienvenidos al primero de los vídeos en los que vamos a tratar de explicar por qué la revolución industrial se inició en Gran Bretaña. Tal vez hoy día nos parezca normal que los británicos estuvieran a la cabeza de este proceso. Sin embargo, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones relativas a la época en la que nos encontramos, mediados del siglo XVIII. En ese momento el territorio británico no es el más poblado de Europa, tampoco es la economía más fuerte del viejo continente y por si fuera poco están sometidos a una situación de insularidad, es decir, es una isla que parece un factor que no les favorece en nada para el proceso que va a tener lugar. Sin embargo, va a ser allí donde se inicie la revolución industrial y vamos a explicar el porqué a partir de 6 factores. El sistema político inglés, la revolución agraria, el desarrollo del mercado interior, la expansión colonial, la innovación técnica y tecnológica y por último, la iniciativa empresarial y el desarrollo del sistema financiero. En esta clase abordaremos los dos primeros, dejando los restantes para los siguientes vídeos. Y ahora sí, empezamos. Vamos a hablar de historia. Este primer factor de la revolución industrial tiene que ver con el establecimiento de una serie de gobiernos de carácter liberal en Inglaterra, cuya política era secundada por un parlamento que aprobaba leyes que favorecían a la burguesía industrial y comercial, pues al fin y al cabo buena parte de los representantes políticos de la época pertenecían a ese grupo. Todo esto fue posible por las revoluciones inglesas del siglo XVII, tras las que el parlamento se hizo con el poder al certificarse el fracaso de la monarquía absoluta. Y como acabamos de indicar, ese parlamento compuesto en gran medida por miembros de la alta burguesía va a velar por los intereses de ese grupo. Y la buena marcha de sus negocios va a ser decisiva en el crecimiento económico del país. El segundo factor que permite entender la revolución industrial británica es la revolución agraria. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de un proceso que es anterior y al mismo tiempo simultáneo, pues las mejoras en el campo de la agricultura se iniciaron en el segundo tercio del siglo XVIII, mientras que la revolución industrial comenzó en la segunda mitad de esa centuria. Pues bien, vamos a tratar de entender ahora por qué este fenómeno que es anterior y al mismo tiempo simultáneo fue decisivo en la industrialización de Gran Bretaña. Podemos definir revolución agraria como el conjunto de cambios que permitieron pasar de una agricultura de subsistencia a una de mercado. Y para explicar esa transformación nos vamos a centrar en 3 elementos: las técnicas, los sistemas de cultivo y la estructura de la propiedad. En el campo de los avances técnicos hemos de hablar de la generalización del arado de hierro, de los nuevos sistemas de drenaje y de la introducción de la maquinaria, en especial la máquina sembradora, en el proceso productivo. De las innovaciones en el sistema de cultivo es preciso hacer referencia, en primer término, a la selección de semillas, en segundo lugar a los nuevos fertilizantes, donde destacó el guano, y por último a los nuevos sistemas de rotación de cultivos, donde cabe hablar del sistema Norfolk. En lo que se refiere a la estructura de la propiedad hay que tener en cuenta la progresiva privatización de la tierra, ya sea mediante las Enclosure Acts, es decir, el cercamiento de las tierras, o mediante la supresión y venta de las tierras comunales. Esto último va a permitir la aparición de grandes explotaciones agrarias orientadas a la producción de grandes cantidades de alimentos, orientados a su vez a la venta, es decir, al mercado. Estamos asistiendo, por tanto, al final de la agricultura de subsistencia, que poco a poco da lugar a un nuevo modelo que lo que busca es obtener beneficios. Todos estos cambios en la agricultura van a tener una serie de consecuencias. En primer lugar, favorece el aumento de la producción, ya que a mayor producción agraria, mayor número de personas se pueden alimentar y, por supuesto, se alimentan mejor. Se terminan así, por tanto, las hambrunas crónicas. A esto hemos de añadir que la privatización de las tierras de cultivo y de los bienes comunales va a dejar sin medios a buena parte de la población rural, que se va a desplazar a las ciudades en busca de trabajo. Se van a convertir así en mano de obra para la naciente industria urbana. Y en la línea de lo indicado anteriormente, la búsqueda de una mayor cantidad de producción va a llevar también a la roturación, la puesta en cultivo de más hectáreas y también al perfeccionamiento de los instrumentos de labranza, con el fin de buscar una mayor eficacia en el trabajo agrario. Y como estos eran mayoritariamente de metal, se va a ver beneficiado uno de los sectores claves de la industrialización, la metalurgia. Por último, otra consecuencia fue la introducción en Gran Bretaña de productos que provenían de otros continentes, como fue el caso del algodón o la patata.